Ethel, 100 años. 100 años, ¿te imaginas? Esto estaba yo también pensando. A ver, cuente. Siempre pienso yo mismo, no creo. Claro que no estoy bien, en este tiempo me ha comenzado a dar no mareos, sino que cuando tengo susto, alguna dificultad, cuando tengo impresión, se me ataca el cerebro, me pesa una barbaridad. Es de falta de circulación porque... Ya no me puedo hundir en la boca. El 2 de abril. ¿Cuándo nació? El 2 de abril es el cumpleaños de 1902. De 1902. Qué horror. Yo digo, tal vez se equivocarían, pero haciendo la cuenta, si hubiera sido más, no sé, porque se quemó la iglesia de Ambato, donde estaban los archivos de todo Ambato, de tantos años. Ajá. Se quemó la sacristía y también se había quemado ahí el libro de las de bautismo. de bautizos y de funciones y todo lo que había. Pero una copia había tenido la curia en Atocha. ¿Y quién era ella? Y me fui a Atocha. Ah, curia de Atocha. Sí. Ah, ya. La curia es la... Me fui la a Atocha, administración nos fuimos de con la los Laura curas, ¿no? Ruiz. Y le encontramos allí la partida. Pero... ¿Con quién se fue? Con la Laura. Ahí estaba el 2 de abril de 1902, entre las hojas quemadas, ¿no? La Nietzsche dice que cuando el Carlitos fue a sacarla aquí, la partida para hacerme la visa para llevarme a Estados Unidos, le han dicho que es del 2. Entonces yo dije, anda, ves que va del 1, ¿no? Ah, es el 12 de abril. Pero no hay mucha diferencia. Entonces yo digo, tal vez tenga más, pero contando los años, lo del tiempo de muchacha, los años que han pasado, voy sumando y da lo mismo. La edad del Carlitos. Carlito cumplió 80. Más su edad, da 100 años. El 19 de octubre de 1919. ¿Y qué edad tenía? A los 2 años, el 21 de mayo Nació el de Carlitos. 21. Nació mi Carlitos. El 24 nació el Osvaldito. Y el 27 mi Rodrigo. Ay, mira. No estaba... El 25 es nacido el Osvaldo. No, el 26. El 26 tal vez. No me estoy bien. No, estoy segura. entonces en la partida de nacimiento se han equivocado. La partida de Tal vez, nacimiento tiene porque mira, el 1925. 21 nació el Carlitos. 4 años después nació el Osvaldito. Por eso. Y También. 2 años después nació mi hijo. Por eso, muy bien está. El 6 creo que es. El 4 y 3. 1926. ¿Qué edad tenía usted cuando se casó? Yo tenía 17 años y medio. Claro. Está bien, pues. 17 años y medio. De 19 años me casé. Está bien. Sí, pues yo voy sumando porque a veces no creo que tengo tanto. ¿De cuántos años se siente? Yo, Juanita. Eso. No, pero ¿cuál es su edad? A ver. En verdad, yo no siento ningún atraso en mi mente ni en nada porque sobre todo mi memoria, yo me acuerdo desde que nací. Cuéntenos la historia. Todo con todos los detalles, con todo, me acuerdo toda mi vida. Toda mi vida. ¿Qué número? ¿Cuántos hijos tuvo su mamá? 4. Un hito que se murió el último. ¿Quién? Nació de 6 meses por una imprudencia. Pero ¿Por qué eso nació? suyo, pues. Ah, Eso suyo. 4 hijos suyos. ese nació 2 años después del yogo, creo. No, pero su mamá, ¿cuántos hijos tuvo? Su mamá Zoila. ¿Cuántos hijos? La María 7 tiene. hijos. Ah, 7. ah. Pero 4 vivos. y solo los 3 vivieron. ¿Quiénes eran? La Rosita. Mi hermano Miguel Ángel Buchelli, el papá de las Buchelli. ¿Y usted? Y yo. Usted era la menor.
La menor, sí, Ay, mire usted. la última. ¿Y en dónde vivían cuando nació usted? Le voy a hablar de acá. ¿En dónde nació? En Ambato. En Ambato. En el parque de Ambato. La Ethel cree que le dices Nuestra condenación. casa era media cuadra del parque. ¿Tenían la casa ustedes? Por eso decía, La yo, condenación. ¿dónde nació? Y decía en el parque, porque precisamente Antes nacían en las casas. Pues. ¿Cómo se llamaba su mamá? teníamos una casa a media cuadra del parque. Y allí habían nacido desde el Miguel Ángel, todos los hijos de allí, porque mi papá le compró los derechos de acciones de la mamá de él, y a la mamá le había tocado esa casa, ¿no? Entonces ella le vendió a mi papá y ahí nacimos todos y nos criamos Qué también. lindo. Qué lindo. Papá. Hasta cuando vinimos a Quito, que era el año 30, después de que murió mi suegra. El 31, el 30 nació ella y a los pocos meses se decidió el Humberto venir acá porque no quería dejarle antes a la madre. Murió ella y entonces nos venimos y desde el año 30 vivo aquí. ¿Y su papá cómo se llamó? Mi papá se llamó Sergio Buccelli Pastor. Ya. Había sido pastor el papá y la mamá de papá era Soto, es que eran hijos de un general Soto colombiano. Habían venido en las guerras ¿cómo es? Deportados, no es deportados sino asilados, ¿cómo es? Cuando les mandan el gobierno. Exilados. ¿O sería de...? Cuando les Otra mandan. palabra es que habían venido todita la juventud que había sido revolucionaria. Entonces era Exiliados. en Ecuador y los más llegaron a Quito y Ambato. Aquí hay muchos Buccellis, pero es una sola familia. Ya. Yo conocí a 3 Buccellis, tíos de mi papá. José María, Manuel María y Pedro María. Todos, María. Deshilados, vean. Eso, la generación Pastor, ¿se acuerdan ustedes ¿Qué del millonario el- Pastor que dejó la herencia para su familia Pastor desde España? Claro. Que un El gran... coronel había sacado esa El reseña. coronel sacó todas las reseñas Qué del fantástico. Pastor hasta los herederos actuales, hasta el Orges. La generación de los ¿Se ve? Pastor, de la Solita Pastor. Eso es. ¿Se acuerda El cuando Orger estaba recogiendo todito las el coronel había recogido eso? Cuando El Orger también. querían recuperar la herencia de millones, que estaba en Suiza, creo. ¿Quién? La herencia estaba La en Suiza herencia para los estaba en Pastor. Suiza. ¿Esa letra de quién es, mami? El coronel. Coronel. Qué buena letra, ¿no? ¿Quién estaba? En Suiza, en el Banco de Suiza. Ah, El dinero. Pero bien chicos habían sido. había habido un descendiente más próximo. No sé cómo quedaría eso. Y ese se cogió. No sé. Claro. El La Banco infancia, ¿no? Español intervino. Ethel, ¿y quién eran los músicos de su...? ¿Quién le enseñó a tocar la guitarra? Ah, mi abuelito, el papá de mi papá. Es que era el único porque aquí no había ese instrumento, es que era bandola. Una guitarrita chiquita, es que era como bandolín, pero que tocaba a la perfección, una maravilla. Y todos los amigos, todos hicieron una sola cosa y le andaban a llevar de arriba para abajo para que toque. Y era la novedad. ¿Y él les enseñó a ustedes? Sí, Era colombiano él. sí, colombiano. O sea que tanto su Entonces, papá como la mamá eran él vino colombianos. y se casó con mi abuela. Pastor. A ver, Ya, ¿él vino y ya. se casó con quién? ¿Mm? ¿Con quién se casó? Con mi abuela que Ya. se llamaba Alegría Pastor Soto. Ya. Y de ahí nació su mamá, No, mi papá. su papá. De mi mamá, la mamá se llamaba Dolores Vaca Gamazo. Gamazo. Y la mamá de mi abuela,
había sido prima hermana de Juan Montalvo, hijos de 2 hermanos. Tanto es que mi abuela había nacido en donde que ahora es la casa de Montalvo, porque esa disquea de ellas, y tenía la herencia la mamá de mi abuela y la mamá de Juan Montalvo. La mamá de Entonces, sí. se crió allí. Ella es hija de Roberto Pastor y Y Rosario da la Castillo. casualidad, Nació en estando ya 1892. jovencita mi abuela, Era 10 años no más mi chica. bisabuela. La Al frente es Rosita que había también un era de hotel. 1898. Y llegan los congresistas, llegaban a ese hotel, y llega un señor Hidalgo de Loja, diputado. Descansan allí en el hotel y mi bisabuela, que estaba en la ventana, se enamora loco y a los 2 meses viene a casarse. De los Hidalgo. Entonces de ahí salió mi abuela, pero una sola hija. Una sola hija. No tuvo más, se murió el papá y también quedó mi abuela quedó chiquitita de 2 años. Murió también la mamá. Y ¿Quién le crió a su abuela? la ñuño, digamos, porque es que era bien rica mi bisabuela y tenía criados y guasicamas y ñuños y todo. Bastante Ñuño era. Y uno de ellos, es decir, Ñuño era como decir nana. la ñuño, decía mi abuelita, lloraba y decía, yo me crié con mi ñuño, y todos creían que era hija de ellos, ¿no? Entonces de ahí se enamora Se enamora de mi abuela, este diputado. De ahí nace Hidalgo. mi abuela. Muere el papá, muere la mamá y se queda solita. No tuvo hermanas, no Entonces, tuvo la mamá nada. de la bisabuela. Ya, Una única mujer. ya. ¿Y su abuela se casó con quién? Mi abuela se casó con este Hidalgo, Ah, porque mi mamá es Soy Hidalgo, no es hija de mi abuela. Ya. Claro, Entonces, sí, entonces este Hidalgo era de Loja. ya. Su Y se mamá era casa con Zoila ella. Hidalgo. No tuvo más hijos, no tuvo más hermanos, no tuvo nada, sino solo mi abuela. Y el Joaquín Hidalgo que... La mamá entonces. 3 hijos tuvo. El Joaquín El Hidalgo, el Honorato. papá de los curas. Y ¿Ya el los conoció Honorato. usted? Y Alejandro Hidalgo, el último hijo que había nacido después de 2 meses que murió el marido. Entonces ese se hizo cura. Ay, caramba. Un cura famoso, de una inteligencia especial, muy nombrado, muy querido. Y el cura, personas. y su tío cura, y su tío cura. Eso dice. no, otro. El del Pico de Oro es el ¿Cómo? otro Hidalgo cura. Sí, habló que 3 curas. A ver, ¿cuántos de tíos tuvo usted curas? Creo que era primo. Mi tío cura era como le digo, Es un cura muy famoso, muy inteligente, ¿Qué nombre era? poeta y todo, Alejandro Hidalgo. Alejandro Hidalgo. Sí, Alejandro. Era de Ambato también. El otro hermano de mi mamá era Joaquín. Él que se hizo comerciante y fue a poner un almacén al lado de la Tacunga, no me acuerdo cómo se llama, Angamarca. Y ahí se hizo riquísimo. Tenía bastantes terrenos, animales, una casa preciosa. Tenía bastante dinero. Se hace cura el hijo de él, el Justiniano, y él viene a vivir con los padres. Entonces todo quedó en la nada porque todo se perdió. Darían La a mujer- la iglesia. Sí, la mujer, la cuñada de mi mamá, Ramona Barriga de no sé qué, de no sé cuándo, una nobleza única de la Tacunga. Era una pretenciosa, de unas elegantísimas, de unas mantas preciosas. Usaban Ramona manta. Barriga de no sé qué. Sí, pues antes todo el mundo era una manta. La mamá de los Hidalgo. Españolas, ¿no? Bien Pero toda la prendidas, eran fortuna con un... quedaron en la nada, no le Como un conoció broche. nunca. No, la fábrica de cola era de su papá. Sí, de mi papá, sí. Yo le conocí cuando nos fuimos a Rebamba y allí, porque se enfermó mi papá. Y dice el doctor, recién venido de París, un doctor Rivera, dice que cambie de clima porque el clima le hace daño. Entonces mi hermano le lleva a Rebamba y se instaló allí. Para esto
tenía, no sé si a los Troyas les conoce usted aquí, al marido sí, de cómo Inés no. Troya. Mi hermano era íntimo del José Alberto Troya, casado con la Mancheno, la mamá, el papá de la Inés Troya. Y le dice, si tu papá se va allá, le daremos una sucursal de... Él tenía la mejor fábrica de colas, la mejor cola, muy, muy buena, la mejor de Ambato. ¿De quién? ¿Del Troya? Hacía licores finos, hacía gingiré, hacía la cola, ¿Ves propia ginger cola. Ya. Entonces le dan a mi papá un depósito y solo era que repartían a los hoteles porque era la bebida muy fina, ¿no? Costosa. Estando en Riobambac, vivía al lado de nuestra casa, donde vivíamos nosotros, y le dice a mi mamá, Soylita, venga, le hago una propuesta. Se va mi mamá allá y le dice, vea, yo tengo esta fábrica de hacer colas. ¿Por qué no hace usted y no espera que le venga de Ambato? Se empeñó mi mamá, mi papá se empeñaron y le compramos la fábrica de colas de allá, la fábrica de sodas, ¿no? Estando allá estuvimos como unos 4 años. En Riobamba. Pero éramos todavía chicas, yo me fui de unos 9 años creo allá. Después de 5 años ya 14, tenía ya 14. Y mi hermana 4 más tenía 18. Entonces al Miguel Ángel se le mete que no, que aquí se han de casar mal, que ya están señoritas, que se han de casar con cholos, que vamos al Pato para que ahí les conoce. Hace los cordondes y nos llevan Pato. Entonces mi papá llevó la fábrica allá y de eso hizo casa y hizo todo, de eso teníamos para todo. Entonces, la Rosita se casó con el coronel En Ambato. en Ambato. ¿Y usted Vea cómo la conoce? casualidad. Yo vine de 14 años. El destino, no por todo, yo creo en el destino. Al bajar del tren, porque antes viajábamos del tren, nos recibe mi hermano y la Soylita. La Soylita tenía una hermana Lucila, muy bajita. Había tenido ella un enamorado. Y un besto de la jorga de mi marido. Es que le dice, hoy te Emilio Naranjo se llamaba. Hoy te Emilio, ¿quién será que unas muchachas que vienen y les reciben? El Miguel Ángel Buccelli. Como el Emilio era íntimo de la Lucila. Entonces le da la razón, dice, son hermanas del Miguel Ángel que vivían en Río, donde vienen acá en Bato, les trae acá. Desde ese, me vio bajar del tren, verá. Y desde ese día me siguió hasta 5 años después que me casé. ¡Ay, caramba! Yo no le veía, no le caía en cuenta. Y mi cuñada, que era una avispa de mujer, una mujer muy inteligente, dice, ¿Cuál es la ya cuñada? sé por quién está pasando por aquí el coto. Ya sé, por la telvinita es. Yo no le conocía ni le había caído en cuenta. Pero ya de eso debe haber pasado 1 año. Un año. ¿Y ¿Y con cuándo cuánto? le conoció? Como era de la Jorga, la Soylita, con la mamá de Roberto tenía mucha amistad. Y da la casualidad que compran una casa al lado de la casa nuestra. Entonces sí siguió la amistad de la Soylita con la Rosa Cobo, que era la mamá de Luna. Y en eso me conocí y de ahí que al principio la odisea. A los 4 años, pero le recuerdo muy bien. A los 4 años. A los 4 años. ¿Y cuánto tuvo Hasta de que me noviazgo? casé. ¿Cuánto tuvo de noviazgo? 4 años. ¿De noviazgo? O sea, desde los 13 años. Desde los 14 años. Me casé el 19 de octubre de 1919. Y al 21 tuvo mi Carlitos, a los 2 años. A los 4 años más tuve mi Osvaldito el 25. Y a los 3 años del 28 mi Yogo. Bueno, es el Y el periodo 30 número 1. nació mi Pepito, el último, pero como nació de 6 meses, solo vivió 8 días nomás. Le bautizamos todo. En ese tiempo, ahora hubiera vivido. Igualito a ¿no? mi suegro era. Así. Uy, Luis negrito, los ojos azules. Un lindo guagua. Se fue al cielo. Y de ahí salió. Parecido. Y resultó todo. ¡Qué cosa, Ethel! Una cosa de conversar. ¿Usted vino a vivir a Quito en el año 30? Sí,
La Rosita se casó y vino acá a vivir con el marido porque él estaba aquí en el no sé qué batallón. Entonces los guaguas ya grandes, mi carrito sobre todo, estaba ya en unos 10 años tal vez. Pero tenía la jorga de toditos los guambras de allí, pues no los... Todititos los Sevillas del frente, la jorga de los guaguas, de los parientes. Sobre todo había un muchacho... Paco Barona, ¿no es? Bueno, uno de los nobles de allí, que era así del mismo colegio. Varona, ¿no era varona? ¿Varona no era? No, el Paco vivía al frente, pero también era otro. de la jorga, sí. El mismo grado, todo, con el Carlitos. Y en esa jorga me dice una señora Serafina, casada con Leonidas Soria. Me dice, vea, hijita, yo le vengo a dar un consejo. Le digo, ¿qué, finita? Dice, no le dije que se lleve al guagua con los guambras de la jorga, dice, porque en el parque hacen unos alborotos horribles, son muy adelantados, muy espantadas de que los guambras eran enamorados y hacían... No le deje aquí, dice, porque se ha de perder, porque ese Paco, todo esto era una barbaridad. Y con el Paco era de día y de noche, porque vivía al frente, con el Paco Barona. Como el gabucho con los amigos de él. Ahora tiene una flota Entonces, de de eso me animo a venirme acá para librarme de Carlitos de las malas amistades. Es otro capítulo para otro día, mamá. Se enfermó mi marido, le dio un cólico hepático por el trabajo que tenía. Y le dice el doctor que no trabaje fuerte, porque él trabajaba como mecánico. Era muy hábil, muy hábil en el oficio. Hacía unos muebles de metal lindísimos para las clínicas. Muy hábil era. Entonces le dice que por eso es el cólico, que trabaje en una cosa más suave, ¿no? Que no haga fuerza. Le operaron y quedó bastante mal porque el doctor no le conoce y de la fuerza que hacía en el trabajo le había salido una vena aquí, parece que era más vale una... Hernia. No sé, pero tenía una vena levantada. Y el doctor le dice que es un apéndice y lo opera y le corta la vena. Casi se muere, 2 días creo de hemorragia estuvo en el seguro. Desecha, dice que no puede trabajar, que busque un trabajo suave. El Carlitos dice, el Justiniano, mi primo, el cura, estaba aquí en Sangolquí y dice, él tiene un molino que es del convento y ha sabido arrendar, vamos a ver si nos arrienda. En efecto, venimos acá, arrienda el molino, viene acá mi hijo y le conoce a la Micha. ¿Que cómo hacía las colas? ¿Cómo hacía la cola? Las colas de la fábrica. Una cosa muy simple, pero muy bien preparada. Mi papá le pagó a un hombre que trabajaba precisamente en la fábrica del Troya y le pidió las recetas. Y este hombre le enseñó a hacer todo, colas, gingirelas, sodas. Había una bebida que decían que era para los chuchaques, creo que era el gingiré. Todo eso le enseñó, pero era una cosa muy bien preparada. ¿Qué tienen que ver las colas de ahora? Ninguna. La cola de no sé qué fábrica, entonces se parece. Pero mi papá sí, sobre todo en Riobamba, vendía solo en los hoteles. Aquí cuando vinimos, entonces fue para todo el público, ¿no? Pero vendíamos, cosa que no teníamos tiempo de comer. Era muy bueno el negocio. Muy buena cola, muy buena. Mi papá era el que llenaba todas las tiendas. Se murió mi papá, quedó la fábrica con mi hermana y mi mamá. Después ella se casó. Sí, cogió mi hermano la fábrica. Ya se acabó. ¿Cómo se llamaba la cola? La competencia era. La competencia. Pero Ahí donde ustedes las... tenían esa de la bola, que se aplastaba la bola. Era una con bola. ¿Con bola? Con bola. Eso era una corchadora. Esa era una corchadora para las De bolas de corcho.
que le compramos a este señor García. Pero ya mi papá pidió una fábrica nueva. Una corchadora nueva. Una corchadora de bola, porque antes se usaba unas botellas de bola, ¿no conoce usted? Solo se aplastaba Había la una bola. bolita dentro. No sé Ya cómo lo que se llenaba, ¿no? En la máquina se llenaba la cola. Y se le daba la vuelta, se lanzaba un poquito y entonces chupaba el aire y se tapaba con la bola. Y para destaparse lo sentía con el dedo. Y los que compraban la cola rompían la botella para coger la bola. No es. No. Claro. Los chicos han de haber sido. Claro. Porque era una palanca que se cogía y se aplastaba, paga, así. Yo de la cola de quedaba. bola doy razón de No 1935. Yo era interrupción. chica. 1935. Entonces Pero era bien chiquita, un golpe malo. De Y 50. chiquita todavía. ¿De 4 años? 5 años. Y un golpe ¿Qué malo, año nació Un usted? golpe malo 31. rompía la botella. ¿En el 30? Entonces cogíamos las bolas que... Sí, o sea, que es ya se desperdiciable. quedaban. Es decir, eso era lo más común. Pero Sin de pequeño pimienta. coger y romper una botella, no eran los tiempos de ahora, Para los te potajes. mataban. Claro, si se rompía una botella para coger la bola, le matan. Claro. Antes valía todo mucho, ¿no? Claro. Y era reciclado también. Y la Sí. pérdida de botellas, ¿no? Claro. Que sumaba El agua Al de agua. sifón. el agua. El agua. De De sifón. Era una botella de este sí. porte con... La botella grande. Se aplastaba y salía por el chorrito, así como salen las cremas. Así. Para todo viajaban en tren. Así para todos se viajaba en tren. Y qué lindo era el tren. Era Yo me pues eso. acuerdo, no sé, pero no estoy segura a qué año era el que llegó el tren a Pato. No me acuerdo a qué año viene el tren, ¿no sabía usted? Qué pedazo haber sido. 905. Yo de haber tenido tal vez Entró- unos 3 años. Entró con Don Eloy. Cuando llegó el tren. Le veo clarito 3 años que desde vino 905. llenecito de guirnaldas de flores, banderas, bandas Es de una música, una inauguración lindísima de él, emocionante. ¿Cómo sería? Como El hacían chico los cuando llegó a ingleses. Los El bestia y Y antes solo se dejaba el el tren. gobernador Había de de primera, Guaranda de segunda, no permite y los porque vagones de las Ya no. cargas. con el tren llegaron las ratas Yo me fui hasta Guayaquil. Al puerto. a ¿A todas Guayaquil? partes, ¿Cuánto de la tiempo sierra. viajó? Y con eso Un día vino la que era. bubónica. Morían la gente Osvaldito. por montones. ¿Cuánto tiempo se hacía de Quito a Guayaquil en el tren? 12 horas. 2 días. No. Así fue. 12, Se salía a las 6 de la mañana y se 6 de la llegaba a tarde. las 6 de la tarde Ah, se- bueno, a a Durán. Durán. A Durán. A Durán. Y en Durán se embarcaba en Una ese. cama. No era como muy lejos tampoco. No, no. 12 horas hace un camión ahora. Sobre todo que la atención que tenía el Muy tren lindo era. directo que se llamaba. ¿Vos llegaste a viajar a Guayaquil? Yo me fui con el César a Guayaquil. Guayaquil. Qué bueno. Coche En comedor. había colas, el de primera y el cerveza, de segunda. comida Yo de como ahora primera me acuerdo clase, que costó saloneros bien 110 vestidos, sucres bien el pasaje. uniformados. ¿Cuánto? 110 sucres. Costaba En el general, pasaje era como irse a en Miami. primera, Más o menos. en el tren de primera. Claro, el tren Pero directo. había opción de ir al coche comedor, que era un coche, digamos así, de este porte, con Mesas. mesas, meseros. Como el Victoria Station. A la vez. Bien Sostenible. elegantes, con guantes, con el mantel en el brazo. Uniformados todos Y los los, hombres. había inspectores, Saloneros. inspectores que iban vigilando a los pasajeros que estén bien. Eran unos asientos suavecitos, bonitos. Cosas así. Amplio, Y la amplio. moda también, ¿no? La moda revolucionaria. todo. Todo el mundo viajaba. Pero era una belleza Bueno, no había viajar. coches, digamos que. Pero yo viajé cuando tenía unos 11 años con el César. ¿Y usted usaba vestido largo? ¿Cómo era la moda? ¿Qué ¿Se cosa? usaban los vestidos? ¿A dónde se usaban? ¿Cómo era la moda de Sí, de la ropa. qué? ¿De la ropa? Sí.
De su juventud, por ejemplo. Como ahora. ¿Largo? Lo que ha cambiado es, no, el alto era para las personas, para todas las muchachas, donde en la media pierna, no subía a la rodilla, en la media pierna se vestían. Las señoras se vestían más abajo, más, pero claro, para los vestidos de baile, lo mismo que ahora, así mismo vestidos lindísimos, pero me acuerdo eran con unos vuelos llenitos de brillos, como se ven en el cine, así eran. Pero las señoras mayores usaban manta y se prendían así con un broche. Para ir a la iglesia. Para ir a la iglesia, para ir... Siempre bien con un abrigo, no, nunca destapadas ni desnudas. Como ahora el CTV. ¿Quiere colita? Gracias, para mí era. ¿Para usted? Ah, bueno. Como era el CTV. Ahora es el Ramiro, gerente general del CTV. Ramiro Arroyo. Ramiro Arroyo. No me digas, qué Y bueno. no se enseñó Creo la que era chica. para usted. La María Era para Dolores. usted. No se enseñó, se volvió al mes. Entonces, no Este vale. es para las anales de la familia. Lo de antes es historia. Lindo, ¿no? No. Pregúntale del ferrocarril de Lumber. Es que, Ah, que cuentes del ferrocarril, dice. De cuando el Humber solo eso me trabajaba. acuerdo, de la inauguración me acuerdo. No, el Lumber que se fue al Y Curaray. después ya siguió andando, se pasaba casi por el filo de Apatos, por medio de las dos casas pasaba la calle del tren. Una calle pública, casa al lado, de lado a lado, pero decían que como soplaba y salía chispas cuando andaba, decían que era muy peligroso porque se iba a quemar las casas de al lado, ¿no? Entonces creo que Como el demonio cambiaron haber de sido la el- niña, pero solo la parte de esa parte Y con leña era. tuvieron que sacar más de arriba, Agua por y medio de la leña. loma. Los que vivían ahí Sí. manifestaron, digo, obligaron. No hacían caso, más vale el municipio, el gobierno se empeñó en sacar de ahí. La Zoilita, mi cuñada, la mujer de mi hermano, también tenía una casa esquinera, pero por ahí pasaba también el tren. Y decían que se va a quemar las casas. Pero no se quemó nunca. Sí, pues en la esquina tenía una casa. Ya no hay ni la pitada de la chola, no hay nada. ¿En dónde? ¿En la, Ahí en la en Ambato. ruta Miraflores? Ya no hay. Que era en la loma, sí, ya no hay. Ah, no. Ya no hay. Pero su se acabó. esposo trabajó en el ferrocarril también. Ah, Su El Humber. esposo, el Humber trabajó en el ferrocarril. Del Curaray, sí. Del Curaray. ahí trabajaba mi marido. Ahí trabajaba. ¿De qué edad? Porque un enamorado de la Georgina era un ingeniero EGAS De Vegas Valdivia. y vaya de jefe de la obra. Y ahí le conocen porque eran gente bien conocida, la familia de mi marido, ¿no? Muchachas, cuambritas, creo que 4, y toditas las parientas. Entonces entra hace amistad Egas, y se enamoró de la Georgina. Había estado yendo a casarse por no sé qué cosa, no se casó, pero era íntimo. Y el Egas le empleó al Humberto y al Enrique Coba, un primo de mi marido. ¿Qué edad tenía su marido cuando... ¿Vive? No, Se fue a Se casó a trabajar. 21 años. No, pero cuando se fue a trabajar en el Curaray.
De 18 años. Porque, Ah, jovencito. Sí, bien jovencito, porque el padre es que había dicho que tenían riquísimos, no sé, 7 haciendas, decía mi marido, entre el padre y la madre, no, las herencias. Pero una especialmente tenía que se llamaba Tizaleo, desde Huachi hasta Tizaleo era una locura la hacienda. Pero el marido, el papá de mi marido, no le gustaba el campo y solo le gustaba estar en la ciudad, que ya era gobernador, que ya era intendente, que ya era comisario, solo vivía en esos círculos y acabaron de comer todos de las 200. Vende y con 11 hijos creo, con 11 creo que tuvo, pero 8 creo que vivieron. La Laura, la Rosa María, Blanca, la Georgina, la Laura y la Blanca. La Blanca, 4. El 5. Fausto, El Fausto, el el Uber, el Jorge, el 8. Pancho, Bueno, él no conocí. 9 entonces. 8. Con el Pancho 9, a él no le conocí. Y 2 muertas también que había tenido la señora. Qué mortandad de... Uy, Entonces el papá le manda a trabajar. No mandaba, tenía los mayordomos, pero todo se fue, según conversaba mi marido, no, que todo se fue al Cairo porque no había quien cuide. También ya la vida cambió, en la sociedad también ya cambió, ya no estaban en las haciendas todos, ya todos Los años se 30. salían a estudiar, ya La de- cambió la sociedad, la quiero. cambió la sociedad, era Cero. muy distinto de Era lo que dólar antes a era, ¿no? a Sucre. Todos cuidaban sus Era haciendas, también todos como en tenían Estados dinero. Unidos Ahora ya debe haber después se pasado cambió la todo. misma vaina. Y ahí se va Se el fue a Luper a Estados Unidos trabajar al diablo allá. y el resto también. Entonces con En la la recesión. amistad de Legas ahí le también emplean a perdieron. Enrique, Cosa que en el porque 25, dice que yo le digo, pero en julio conversando del una vez 25, con el 25 de Jorge, julio dice del que han 25 tenido es tantas la- haciendas, la yo le digo revolución tanta de los riqueza, militares, ¿por qué se acaba? la revolución Porque no coreana. tenía quien esté al frente, dice, pero ¿por qué no les mandaron a los hijos varones? Dice, porque a Humberto no le gustaba, porque decía que era alcohólico, y no le gustaba, en verdad había sido enfermo sería del estómago, de que sería, pero siempre es que le daba alcohólicos y no podía estar en Hacienda. Y el papá también, Porque no había Se medicina quedó ni ciencia, nada. más le gustaba a la sociedad que el campo. Iban vendiendo todo, se cambiaron todo. Cobrando. Lo único que les quedó hasta el último es la casa. Y una hacienda que compraron ya después de la Providencia. Ya después los 2 jóvenes, el Pancho y el Jorge. Ya después ya no tuvieron nada. Y la hacienda donde vive Fausto, Esa compraron después. ¿qué nombre es? Con lo último que vendieron, compañía. tenía una linda hacienda que se llamaba La Providencia. No, Compañía. La compañía. no. La Providencia era entre Mocha y Ambato. Por al lado de Tizaleo. Enorme, una manzana, toda clase de granos, todo. Sobre todo manzanas tenía muchísimas. Y vendieron eso y compraron la hacienda de que tenía el Fausto y el Jorge. Compraron los 2. Y hasta ahora tiene el Fausto, el Pancho, el Jorge y el, No, pues y el Fausto. ya no tiene el Fausto, se le vendió al Nacho. Ya vendió todos. Al Nacho le había vendido. Y el El Nacho Fausto le vendió a un El turco. Fausto le vendió al Nacho. Ya no vive en la hacienda entonces. No, Pero ni el Nacho a la lo que tiene Tacunga ya. vive. De la Tacunga. El Nacho también había vendido. Bien grande era, tenía. No sé cuánto le pagaría, no sé. Ya se murió el Pancho, ya Medio millón. todo se fregó. El Fausto estaba al frente de la hacienda, pero también algo pasó, no sé si es que Ya vino le da también. a vivir Convivirse. a la Tacunga. Y ahí Es se duro, le había Sí. hecho, Muy jodido es. no sé qué empleo tuvo. Entonces se jubiló
vive de la jubilación Los 4 subs. y de los intereses de la plata, de la venta de la hacienda. Los carnavales de Ambato, digo. Oh, una preciosidad era. Pero no jugaban con agua. Sí. Mucha agua, mucha agua. Huevos. Todas partes. Desde el Cascarón. 49 Había unos cascarones. del terremoto terminó el agua. Había unos moldes moldes. de rositas El año de que nos chulos sirvo bien. para hacer los cascarones. Se desleía la cera poniendo colorantes, Ah, ¿no? de cera Hacían era, rosadas, los cascarones. sí, rojas. Luego le ponían este Entonces, huevo así, Claro, un pepazo, salía la no, un conchita pedazo de redondeada Pedazo de cera, y un por un esperma. huequito se ponía el agua. Como Y pilas. las personas, los jóvenes, el agua de que entraban a las bombas y a los cascarones era agua perfumada con agua florida, donde que se reventaba la bomba y olía sabroso. reventaba el ojo. Pero otros ponían pintura. Y los carnavales allá, el día martes todo el mundo salía al campo, al remate. Los que tenían las haciendas a las haciendas, los que tenían quintas a las quintas, y los que no, de antemano iban allá a ver un puesto para pasar el martes de carnaval. De mañanita ya estaban saliendo las jorgas Se ven a las quintas a pie pies. y a las haciendas a caballo, porque no había carros antes. Y venían de noche, pero qué esas jorgas con arpas, Maravilla. cantando bien chumados, bien Debajo blanqueados. del capulí. Un espectáculo bonito. ¿Usted montaba a caballo? ¿Usted montó a caballo? ¿Sabía montar a caballo? Con mi Carlitos y también con mi tío, porque nos llevó a la hacienda que tenía ahí donde vivía. Por páramos, unos caminos horribles. Como antes usaban, traía la mujer de él unos vestidos de ella grandes para que nos abriguemos las piernas bien tapadas, así con sombreros, hasta pasar el páramo. Ya cuando mi Carlitos era jovencito, arrendó una hacienda aquí en Sumacuchura. Sumacucho creo que se llama eso. Los monjes. Y trabajaba allí. Se compró unos caballos, 2 caballos lindos. Entonces, ahí me hacía montar y nos íbamos a galope por los rieles. ¿Quién gana más pronto? Ahí montaba casi a pelo yo. Unas más horas deben haber sido. ¿Y antes del ferrocarril qué había?